Buenos días, hoy empezaremos el tema 7 de tecnología de membranas y vamos a ver para qué sirven las membranas. Que la función de las funciones de las membranas era filtrar y esta es básicamente la que nosotros contemplamos, es decir, nos permite separar compuestos mediante membranas, como era el caso del agua salada cuando vimos el tema 7 que obteníamos a partir de una celda electrolítica, entrábamos con una salmuera y podíamos conseguir por un lado el cloro, por otro lado el hidróxido de sodio, si os acordáis, y el hidrógeno como subproducto que también obteníamos, ¿de acuerdo? Y sal que pues no había podido ser transformada. Su principal función sería esta, separar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver en este primer vídeo? Bueno, vamos a ver, vamos a ver un poquito la definición de membrana, la naturaleza y estructura de las diferentes membranas, configuración de los módulos de membranas y veremos la fuerza impulsora, mecanismos de transporte y haremos un problema al final. Esto ya lo dejaremos para el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Membrana, ya hemos dicho, separar fases entre sí, ¿de acuerdo? Normalmente tenemos lo que veis aquí abajo, si imaginamos una agua salada, que es lo más fácil para entenderlo, tenemos estos puntitos negros que serían el soluto, pues la sal en sí, y estos puntitos blancos que serían el agua que acompaña esta sal, ¿de acuerdo? Que es lo que nosotros llamamos el disolvente, que es lo que nos interesa que pase a través de esta membrana y por lo tanto tengamos el agua a este lado y las sales en este de aquí, ¿vale? Ya veis que la eficacia no es del 100%, porque como veis ha pasado un soluto hacia este lado, ¿de acuerdo? Pero bueno, se intenta que sea lo máximo posible esta eficiencia, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que hacemos es separar una mezcla que teníamos, una salmuera en este caso, dejamos a este lado, tendríamos el máximo de soluto y que pase el máximo permeado o disolvente, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos esto? Mediante una serie de fuerzas, las que veis aquí abajo. Una diferencia de concentración, una diferencia de presión, una diferencia de temperatura, una diferencia de campo eléctrico, ¿de acuerdo? Nosotros mayoritariamente hablaremos de diferencia de presión, pero hay diferentes driving force, como dice aquí, fuerzas que hacen que esto pueda pasar, porque si no, de forma natural, esto no pasaría, ¿de acuerdo? La naturaleza tendría, pues si aquí hay más agua y aquí hay más soluto, vamos a equilibrar y tiramos para allí, para que equilibre. Pero como tenemos esta membrana, que es esta función, y nosotros aplicamos una fuerza, hace que se puedan separar, ¿de acuerdo? Esta es la idea principal de las membranas. Hay muchísimos tipos de membranas, como podéis ver aquí. Nosotros vamos a ver un poquito ejemplos genéricos de lo que hay aquí, pero no entraremos en todas ellas, ¿de acuerdo? Las primeras, las biológicas, según su naturaleza. Bueno, un ejemplo claro es lo que tenemos en el cuerpo humano. El peritoneo es la bolsa que llena, o sea, que lleva dentro todo lo que serían los pulmones, los intestinos, el corazón, el hígado, etcétera, etcétera. Esto es una bolsa que es en sí una membrana, está intentando evitar que dentro de todo este recinto que tenemos órganos tan importantes puedan entrar impurezas, ¿de acuerdo? El colágeno, seguro que os suena, el colágeno lo tenemos alrededor de los huesos, también es una membrana que intenta proteger a los huesos. Estas serían naturaleza biológica. Sintéticas, pues pueden ser orgánicas o inorgánicas o mixtas, depende de con qué estén hechas. Si es inorgánica, pues por ejemplo de cerámica o de cristal o lo que sea. De orgánicas podemos tener de muchos tipos también y luego ya veremos la clasificación de porosa o densa. ¿Vale? Esto es una subclasificación para las que son orgánicas, pero bueno, vemos que pueden ser en muchos casos. Las mixtas son una combinatoria. Luego, según la estructura, puede ser microscópica o macroscópica, ¿de acuerdo? Si miramos a nivel microscópico, pues la porosidad, lo hemos dicho, esto es la característica, pueden ser todas compactas, que serían densas, o pueden tener poritos, ¿de agujeritos por donde puede pasar la sustancia, esto sería poroso. Con su configuración podemos hablar de simétricas o asimétricas. Simétricas son exactamente iguales a lo largo de su configuración, asimétricas tienen diferente composición. Ya veremos, pues igual en la parte de arriba hay una capa que es diferente de la capa de abajo. Vemos la siguiente transparencia. Líquidas, tenemos que pueden estar soportadas o no soportadas. Claro, si es líquida, es difícil, como ponemos una membrana aquí, no entiendo muy bien, ¿no? Lo veréis en un esquema al siguiente, pero normalmente van soportadas, con material resistente, ¿de acuerdo? Sólido, ¿de acuerdo? Esto lo veremos en más detalle, las importantes, no os preocupéis. Esto de aquí, tipos de estructura macroscópicas, las veremos, laminares, tubulares y espirales, esto lo veremos en detalle. Perdona. Luego, según el transporte, pues pueden ser que sean porosas, que se muevan con flujo gaseoso, por ejemplo, este tipo Knudsen trabaja en ultra vacío, o pueden tener fase líquida, trabajan en flujo laminar, o por difusión, en la cual hay una diferencia de presión o diferencia de temperatura.
Las densas normalmente funcionan por difusión también. Y finalmente tenemos las de descambio iónico, en las cuales están las catiónicas, que están cargadas negativamente, por lo tanto lo que hacen es dejar pasar los cationes y repelen a los aniones, y las aniónicas, que están cargadas positivamente, por lo tanto lo que hacen, dejan pasar a los aniones y retienen a los cationes, los repelen, básicamente. Aquí tenemos un ejemplo de todo lo que hemos dicho, algunas más importantes. Nos separan entre simétricas y asimétricas o anisotrópicas, es lo mismo, ¿de acuerdo? Simétricas, fijaros, todas tienen la misma estructura a lo largo de su grosor. Esta de aquí sería isotrópica con poros homogéneos, más o menos todos los poros son parecidos. Esta de aquí sería densa, como podéis ver, no hay poro, ¿de acuerdo? Esta sería porosa, esta sería densa. Y luego tenemos la catiónica, lo que hemos dicho, fijaros, está cargada negativamente, por lo tanto aquí los cationes pasarán, los aniones no podrán pasar porque los repelerán, ¿de acuerdo? Y dentro de las anisotrópicas, como veis aquí, tenemos una parte que es diferente del resto, no es toda una misma estructura. Arriba tenemos una parte que normalmente es la parte activa, ¿de acuerdo? Que es la que realmente filtra, y abajo tenemos la que hace de soporte, en este caso que aguanta con material resistente, ¿vale? Lo mismo aquí, en este caso era porosa, en este caso es densa. Entonces podemos tener membranas anisotrópicas densas o porosas, ¿de acuerdo? Y lo que decíamos de las soportadas, las líquidas soportadas, claro, por aquí pasa líquido, pero esto es un soporte que veis aquí, que tenemos nosotros la estructura, perdón, el blanco sería el soporte y el gris sería el líquido, entonces va bajando por aquí el compuesto que nosotros queramos separar, la mezcla que queramos separar, por ejemplo, es muy típico para distribuciones de materiales preciosos, por ejemplo, partículas de oro, ¿qué va a pasar? Pues que la membrana va a ir reteniendo el oro y por aquí va saliendo el agua, ¿de acuerdo? Vale, es una tabla que os muestra un poco diferentes tipos de material con el que se puede hacer una membrana y sus características físicas. Composite sería material inorgánico, la CA sería acetato de celulosa, PSO sería polisulfona, etcétera, etcétera. Celulosa al final, etcétera. ¿Qué nos dice? Cuando hay un TIC es que hay una buena resistencia a lo que estamos dando aquí. Teóricamente, si esto está entre paréntesis, teóricamente también funcionaría, y cuando es una X es que funcionaba. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un pH entre 3 y 8, en el caso del, como hemos dicho, material inorgánico, lo acepta perfectamente, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, el Ca, este de aquí, tenemos acetato de celulosa, pHs más pequeños de 3 o pHs más mayores de 8, no lo resiste, tiene una resistencia baja, ¿de acuerdo? Y así la tabla, simplemente para que veáis diferentes tipos de membranas, que existen muchísimos y que cada uno tiene sus características. Vale, hemos visto el primer punto, vamos a ver el segundo, que es la configuración de las membranas. ¿Cómo pueden operar estas membranas? Fijaros, nos vamos a fijar ahora en esto que ya habíamos comentado antes, pero ahora vamos a ir a ver esto en detalle. ¿De acuerdo? La estructura macroscópica, las laminares, tubulares y espirales, tres tipos de membranas. Las laminares o planas, que son las que vais a ver aquí, son estas que tenemos en este dibujo. Nosotros estamos entrando a la alimentación por aquí, ¿vale? Esto es la reja de alimentación y estos son las membranas. Muchas veces se ponen súper una encima de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Entra por aquí nuestra, siempre imaginamos la agua salada porque es más fácil, y entonces, ¿qué va a pasar? El agua va a permear, pero el soluto no. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto de aquí que se llama retentado sería el soluto, el rechazo, ¿de acuerdo? Que también lo llamamos. Por otro lado, aquí también el agua va a pasar, el permeado lo vamos a recoger por aquí, o sea, el agua limpia, y por aquí vamos a recoger esta agua salada, porque va a haber una concentración importante de soluto que no ha pasado, ¿de acuerdo? Lo tenemos también aquí abajo, la alimentación entra por aquí, vamos pasando por las diferentes membranas, que son estas cositas negras que veis aquí. Lo que cruza sale agua, que es lo que veis aquí, product water, es lo que está diciendo. Lo que no cruza sería el rechazo, que veis por aquí, que es este brine, que en inglés es la salmuera. Es un agua concentrada con muchas sales, ¿de acuerdo? Lo mismo lo vemos aquí en el dibujo. Bomba de impulsión, porque vemos que necesitamos mucha presión para que esto pase. En este caso, la fuerza impulsora, hemos llegado mayoritariamente nos hablamos de presión. Entra por aquí, hay un seguido de membranas, como podéis ver, pasa por las membranas. Lo que se puede recoger sale por aquí, agua limpia, permeado, disolvente, y lo que no pasa es el rechazo. Sacamos por aquí. Estas serían las planas, ¿de acuerdo? Ahora tenemos las tubulares, fijaros, las tubulares en forma de tubo, ya lo dice, ¿de acuerdo? Dependiendo del tamaño del tubo tendremos diferentes tipos. Las más grandes, las tubulares de más de 10 milímetros. Luego tenemos las multicanal, que serían entre 1 y 10 milímetros de diámetro, las capilares entre 0,5 y 1 milímetro, y finalmente la fibra hueca,
que está aquí el ejemplo que tenéis aquí, el hollow fiber es la fibra hueca que tendría menos de 0,5 milímetros, ¿de acuerdo? Lo mismo, el agua entra por aquí, el agua salada, ¿de acuerdo? Siempre utilizo este ejemplo, pero no quiere decir que se separen más cosas con membranas, pero para que entendamos qué va a pasar, por aquí va a cruzar el agua, pero el surto se va a quedar retenido dentro, ¿de acuerdo? Fijaos que tiene una superficie activa importante, aunque veremos que la siguiente es mucho más importante todavía. Y esa sería la espiral, ¿de acuerdo? Hemos visto las tres tipologías macroscópicas. Es un poco más complejo de entender. Nosotros venimos por aquí con nuestro flujo de alimentación. Hay varias membranas enrolladas todas entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Viene nuestro flujo por aquí de agua salada y el agua dulce va a poder cruzar y llegar hasta este tubito donde podemos recoger el permeado, pero la sal va a quedar retenida. Es este rechazo que vemos por aquí. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis visto por delante, ¿eh? Va a pasar, el agua va a ir pudiendo cruzar y llegando hasta el tubito, hasta aquí dentro, mientras que el surto se va a quedar retenido, que es lo que veis aquí, que es el rechazo, estos puntitos, ¿de acuerdo? Este sí que tiene una superficie mucho mayor todavía de 1000 metros cuadrados, metro cúbico. Esto sería donde van estos diferentes membranas que van plegadas, enrolladas, ¿de acuerdo? Se meten aquí dentro en un tubo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un equipo que lo contiene, este tubo es un tubo presurizado porque aquí dentro va a haber mucha presión, tiene que aguantar mucha presión porque hemos dicho que es una de las fuerzas para que esto pueda pasar. Entonces la alimentación entra por aquí y lo que hemos dicho, aquí tenéis enrolladas todas estas membranas, hay que estar enrolladas aquí dentro. Entonces va a pasar, va a ir pasando y vamos recogiendo por el medio el que sería el permeado y aquí lo que sería el concentrado. ¿De acuerdo? Os voy a poner un vídeo colgado también en la Atenea que explica esto y ahí se entenderá mucho mejor porque si no cuesta un poquito de verlo, pero con el vídeo seguro que lo entenderéis. ¿Vale? Vale, ¿cómo pueden operar? Bueno, tenemos diferentes maneras de cómo puede ir la alimentación y el permeado. Fijaros, aquí en este caso es equicorrente. ¿Qué quiere decir equicorrente? Que la alimentación va por aquí, permea lo que tenga que permear y sale por aquí en la misma dirección y el retentado o rechazo se queda arriba. Lo puede ser perpendicular, la alimentación va por aquí y el permeado lo sacamos perpendicular y el retentado por aquí. Puede ser a contracorriente, la alimentación entra por aquí y el permeado, fijaros que fluye hacia allí. El retentado sale por este lado. Y luego puede ser parecida a la que hemos visto de aquí, de equicorriente, pero con mezcla perfecta estamos agitando aquí dentro para que tengamos siempre la misma concentración. Es un poco idílico esto, pero bueno, la alimentación iría en esta dirección, el retentado se quedaría aquí y el permeado en la misma dirección. Vale. Ahora, viendo ejemplos de esto, vamos a ver qué nos interesa más a veces. Utilizarlo para purificar el rechazo o para purificar el permeado, ¿de acuerdo? En este caso, esta transparencia nos interesa purificar el rechazo, como veis aquí. Tenemos la alimentación, esto es una bomba para dar la presión que necesitamos, ¿de acuerdo? Pasa nuestra alimentación por aquí y fijaos, el permeado por abajo y el rechazo nos queda por arriba, una sola etapa, ¿vale? Pero se puede hacer con más de una etapa. En este caso, ¿qué hacemos? Lo mismo, la bomba entra en nuestra alimentación, permeado sale por aquí y el rechazo queremos purificarlo, o sea, queremos que saque todo el agua, por ejemplo, es el agua salada que estamos haciendo, todo el agua y que nos quede la sal lo máximo concentrada. Volvemos a bombear, volvemos a poner aquí para intentar conseguir al máximo que este rechazo salga con la concentración que queremos. Y si ya lo queremos hacer con más etapas todavía, lo vemos en discontinuo, que es esto que veis aquí. Nosotros en este depósito tenemos el agua, por ejemplo, salada, la impulsamos para ir con la bomba, pasa por aquí, el permeado sale, el rechazo sale por aquí. ¿Y qué hacemos? Otra vez recirculamos, entramos otra vez aquí dentro y volvemos a subir hasta que consigamos la concentración que nos interesa. Es una válvula de control. Cuando tenga la concentración que me interesa, lo abro y la purga sería mi producto, el rechazo purificado. ¿De acuerdo? No puedo hacerlo eternamente porque puede llegar a tener concentraciones muy elevadas, entonces pues, llega aquí concentraciones muy elevadas. Cuando llegue a la membrana podemos tener problemas de viscosidad y que no deje pasar, realmente ya se obture, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, en este caso aprendemos, es purificar el permeado, como veis aquí, ¿de acuerdo? Fijaros, la alimentación entra por aquí, sacamos un permeado, continuamos con el rechazo, pero queremos obtener el máximo de permeado, no queremos que se quede en el rechazo nada de permeado. Pues venga, el permeado que tenemos por aquí lo volvemos a recircular y el retentato ya sale por allí, ¿de acuerdo? La alimentación, segunda situación, tenemos la alimentación, lo metemos aquí dentro también, el permeado, como queremos aprovechar al máximo y purificarlo al máximo, lo hacemos pasar por otra membrana para sacarle todo el rechazo que tengamos y volvemos a coger este rechazo y lo recirculamos. El permeado ya nos sale limpito por aquí abajo. En la alimentación, tercer caso, entra por aquí arriba y ahora hay tres membranas, si os fijáis, no una, sino tres.
permeado sale la primera por aquí, el rechazo lo hacemos pasar otra vez, nos sale un permeado que lo recirculamos otra vez, y a la tercera otra vez recirculamos el permeado para aquí para que salga un permeado con condición realmente ya limpia. Y la última, la alimentación, otra vez tenemos nuestra alimentación entra por aquí, permeado ya sale este directo, pero lo que ha pasado por aquí lo hacemos pasar por otra membrana, el permeado lo hacemos pasar por otra membrana y este lo juntamos con este permeado que ya será súper limpio porque este aquí ha pasado ya sus procesos y el retentado lo recirculamos. Pregunta, ¿qué nos interesa? ¿Muchas o pocas etapas? Bueno, depende. Principalmente a nivel tecnológico, cuantas más etapas, más posibilidades de error, más posibilidades de tener que hacer mantenimiento, más posibilidades de tener pues, problemas. Por otro lado, veremos más adelante que, claro, cuantas más etapas, las membranas pueden ser más pequeñas, menos superficie, y pues también puede ser que nos interese. Pero no es una respuesta sí o no, ¿eh? Pero entrada técnicamente, más etapas, más problemas. ¿Vale? Y ya estamos en el tercer punto. Ahora vamos a ver cómo funcionan estos parámetros para hacer problemas, para poder poner números. ¿De acuerdo? Primero, vamos a definir muy bien cómo lo escribiremos esto, porque son parámetros un poco. La alimentación, recordaos que siempre llamamos FIT, de F en inglés, por lo tanto es la F. Entonces tendremos disolución a tratar del caudal QF, o sea, el caudal QF será el caudal que entra en la alimentación, que tendrá una concentración de soluto, que será CFS, o sea, concentración de soluto en la alimentación. Y que tendrá dos presiones importantes que tenemos que recordar. Una, la presión hidráulica, que es la que tenemos que dar nosotros para que esto pase, o sea, será la PF, presión de alimentación hidráulica, y la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? La presión osmótica es aquella presión que tiene un fluido por el hecho de contener un soluto dentro. Por ejemplo, el agua salada, por el hecho de tener sales en disolución, tiene una presión osmótica. Es una presión natural. Lo que decíamos antes, luego vemos un dibujo, pero si yo tengo un agua salada a un lado y tengo un agua dulce al otro, ¿qué va a pasar? Pues va a intentar equilibrar de forma natural. El agua dulce va a ir para la salada para equilibrar. Nosotros justamente queremos al revés. Queremos sacar del agua salada el agua limpia y dejar las sales. Entonces tendremos que luchar contra esta presión osmótica añadiendo más presión hidráulica, ¿de acuerdo? Entonces este valor de hidráulica siempre tendrá que ser superior a la osmótica, pero bueno, luego veremos cómo es. Para el permeado vamos a llamarle P, ¿de acuerdo? Que sería lo que estás cruzando la membrana de disolvente con algo, puede ser que puede cruzar obviamente algo de soluto, por lo tanto tenemos un caudal QP que cruza la membrana, una concentración de soluto en el permeado que tenderá a ser baja, si no es que no funciona bien el proceso de membranas, una presión hidráulica al otro lado, que obviamente porque ha pasado, obviamente será menor que la que teníamos aquí, porque hemos utilizado para que pueda pasar este agua, y una presión osmótica que igualmente tenemos mucho menos soluto, o esta es la idea, por lo tanto también tendría que ser menor que esta que tenemos aquí. ¿Vale? Y el rechazo es ya lo que no ha pasado, ¿de acuerdo? Por lo tanto tenemos un caudal de rechazo, una concentración de soluto en el rechazo que tendrá que ser superior, porque hemos concentrado ahí el soluto, seguro que superior que la que hay en el permeado, una presión hidráulica que será, bueno, después del rechazo, pues lo que habrá quedado, y una presión osmótica que obviamente será mucho mayor porque la concentración de soluto aquí será mayor que no la del permeado. Y luego aparecen tres conceptos que utilizaremos también en los problemas, que es la recuperación, me está diciendo cuánto recupero yo de agua respecto a lo que ha entrado, o sea, QP dividido entre QF, esto es lo que ha entrado, esto es lo que yo recupero de agua, dijéramos, de disolvente, limpio. Luego nos habla del factor de rechazo, cuánto rechazo de las sales que me están entrando, fijaros que depende de la concentración del soluto en el permeado partido por la concentración del soluto en el rechazo, y luego cuánto he concentrado mis sales, fijaros, nos dice la concentración del soluto en el rechazo dividiendo la concentración del soluto en la alimentación. ¿Cuánto se me ha concentrado? Hombre, si funciona bien, tendríamos que tener aquí un valor más alto que el que teníamos inicialmente, si no es que no funciona bien las membranas. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, para poder hacer los problemas tenemos que ver un poco cómo se calculan estos flujos, tanto de disolvente como de soluto, a través de la membrana. ¿Vale? Fijaos, aquí tenéis, tenemos una disolución que tiene una presión hidráulica y una presión osmótica, lo que hemos quedado. La osmótica debido a las sales que lleva y la hidráulica es la que yo voy a dar para que pueda cruzar. Si no, lo que os digo, si aquí tenemos agua con sal y aquí tenemos agua dulce, ¿qué pasaría? Iría así, no iría así. ¿Por qué va así? Porque nosotros ponemos esta presión hidráulica aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, al otro lado que tendremos, pues tendremos lo que ha quedado de presión hidráulica después de pasar y una presión osmótica que obviamente tendrá que ser menor si esto ha funcionado porque la mayoría de solutos están en este lado. ¿Vale? Hay un flujo de disolvente que va en esa dirección y que es lo que queremos saber. Este flujo de disolvente le vamos a llamar JD, ¿de acuerdo? Y depende de AD, que es el coeficiente de permeabilidad del disolvente, o sea, cómo le gusta a la membrana mi disolvente, más le guste, más le va a dejar pasar, ¿de acuerdo?
la diferencia de presiones, y aquí veremos qué son esta diferencia de presiones. Fijaros, la diferencia de presiones está diciendo la diferencia de la presión hidráulica en los dos lados, menos la diferencia de presión osmótica en los dos lados, ¿de acuerdo? Porque esta tiene que ser superior para que pueda pasar. Si no le damos suficiente presión y no supera esta osmótica, lo que digo, va a ir al contrario, ¿vale? Esto empíricamente se ha visto que es igual al caudal de permeado por la concentración de disolvente en el permeado dividido por la superficie de la membrana. Esto es empírico, ¿eh? Esto de aquí es empírico. Muy importante fijaros en las unidades. Las unidades tienen que ser claves y se tienen que mantener estas o equivalentes, pero siempre tenemos que tener conscientes que sean así. Si a mí me están dando esto en bares, no puedo poner yo la diferencia de presión en pascales, ¿de acuerdo? Si me lo están pidiendo en metros cúbicos, pues tiene que ser en metros cúbicos, no en litros, ¿de acuerdo? Y esta fórmula está hecha para trabajar con estas unidades, o sea que es muy importante que tengáis presente esto, ¿vale? Para el flujo de soluto, hemos visto el de disolvente o de agua, le damos el de soluto. El de soluto, bueno, va a pasar algo, hemos dicho, la idea es que no pase mucho, pero puede pasar algo. ¿A qué va a ser proporcional lo que pase? Pues mira, va a ser proporcional a ABS, que es el coeficiente de permeabilidad del soluto. Lo mismo, cómo le gusta a esta membrana del soluto, cuanto más le guste, más le va a dejar pasar, cuanto menos, mejor para nosotros, porque lo que queremos es separar este soluto, ¿vale? Por la concentración del soluto en el rechazo, menos la concentración del soluto en el permeado. ¿De acuerdo? Esto empíricamente también se ha visto, perdonad, que es esta expresión de aquí, QP, per la concentración del soluto en el permeado, que obviamente esto tendría que ser pequeñito, partido por la superficie de la membrana. Otra vez lo mismo, unidades, clave, ¿de acuerdo? Fijaros, las concentraciones aquí son con kilogramo metro cúbico, en los dos casos, el CRS y el CPS, por lo tanto hay que ser coherente con sus unidades. Y ahora os explico un poco más esto de la presión osmótica y luego haremos un problema. Fijaros, aquí tenemos lo que os explicaba antes. Si yo tengo en un lado agua dulce y en este lado yo tengo agua salada, ¿qué va a pasar? Lo que veis en el dibujo, intentaré equilibrar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la naturaleza es lo que intentaría hacer. Pero yo lo que quiero justamente es al revés, sacar toda el agua dulce que pueda para este lado y dejar las sales al otro. Porque tengo que luchar contra esta fuerza que tengo aquí, que es la presión osmótica, ¿vale? ¿Cómo se calcula esta presión osmótica? Porque claro, si tengo que luchar contra ella, tengo que saber cuánto vale y añadirle un poco más a mi presión para que pueda superarla. Bueno, se calcula de la forma que tenéis aquí, ¿de acuerdo? N es el kilomoles de iones en la disolución por kilomol de disolvente, que ahora vemos cómo se calcula. VM, es el volumen molar. R es la constante que ya conocéis de los gases y T es la temperatura, pero en kelvins, ¿de acuerdo? Entonces, el primer parámetro que es este de aquí es kilomoles de iones en la disolución por kilomol de disolvente. Y aquí os pongo unos ejemplos para que quede claro. Cuando yo tengo cloruro de sodio tiene 2 moles de iones por cada mol de NaCl. Fijaros, ¿por qué? Porque voy a tener el Na más y el Cl menos. Os tenéis que imaginar como si se disociara. Cuando tengo un tipo sal, tipo esta que veis aquí, un cloruro de magnesio, ¿qué voy a tener aquí? Pues voy a tener 3, porque voy a tener el magnesio 2 más, si se disocia, y 2 cloruros menos, por lo tanto son 3 moles de iones. Si tengo el carbonato de calcio, ¿qué voy a tener si esto se disocia? Voy a tener el CO3 2 menos, por un lado, y voy a tener 2 de Na más, por lo tanto voy a tener también 3 moles de iones. Esto tenéis que ver cada una de las sales que os den, cómo os quedaría si se disociaran. Imaginaros eso, una celda electroeléctrica, que hay una diferencia potencial, cómo quedaría. ¿Vale? El volumen molar, el volumen molar es el metro cúbico de disolvente partido por kilomol de disolvente, esto es importante, la R ya hemos dicho 0,082, cuidado, aquí siempre que utilicemos, estamos utilizando el metro cúbico y kilomol, si hubiera puesto litro atmósfera, si hubiera puesto litro mol también habría sido lo mismo, temperatura, la K, y luego es que os pone una serie de ecuaciones que serían específicas para casos concretos, a veces para algunas disoluciones se utiliza esta fórmula, en cambio de utilizar este de aquí arriba, se utiliza esta en particular, que pone A por T por CS, la concentración del soluto, pero que lo han encontrado empíricamente, estos valores de A te lo tendrían que dar y podrías utilizar. Lo mismo por abajo, por disolventes de proteínas, si tú quieres separar proteínas, por ejemplo, de una mezcla, pues te darían una expresión así en la cual estos parámetros son empíricos y se los tienen que dar. Pero nosotros, bueno, básicamente trabajaremos con estas fórmulas. Por ello vamos a hacer un problema ahora, ¿vale? Nos dice calcular la presión osmótica de una disolución que contiene 0,10 moles de NaCl partido por kilo de agua a 25 grados y nos dice que la densidad del agua son 997 kilogramos metro cúbico. Bueno, la fórmula que nos han dado de presión osmótica, acordaros que era esta,
¿vale? Por tanto, tenemos que calcular esto y esto. Bueno, ya nos lo dan porque tenemos la temperatura que son 25 grados. Vamos por lo primero, que son el número de moles de iones que tenemos, que si os acordáis, estos moles de iones de adición, esta N que tenemos aquí la tenemos que expresar en kilomol de iones, kilomol de disolvente, o en este caso agua, ¿vale? Por lo tanto, ¿yo qué parto de esto que me han dado aquí, 0,1 mol de NaCl partido por 1 kilo de agua. Bueno, ni aquí tengo kilomol de iones, ni aquí tengo kilomol de agua, por lo tanto tengo que arreglar las dos cosas. Bueno, no hay problema. 0,1 mol de NaCl me dice que voy a ver cuántos moles de iones tiene. Un mol de NaCl tendrá 2 moles de iones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Lo que hemos dicho, Na más, Cl menos, por tanto, un mol de NaCl, 2 moles de iones. Ya tenemos arriba moles de iones, no lo tengo en kilomoles, pero bueno, luego lo arreglo. Y abajo tengo kilos de agua, quiero pasarlo a kilomoles, no hay problema, 18 kilos de agua, que es el peso molecular, es un kilomol de agua. Y ahora arreglo que estos moles de iones, 1000 moles de iones, van a ser un kilomol de iones. Ya tengo la N, que es que yo quería, 3,6 por 10 a la menos 3. Vamos ahora a calcular la VM. La VM nos dice que era metro cúbico partido por kilomol de disolvente. Metro cúbico de agua partido por kilomol de agua. Tenemos que será el peso molecular, que es 18 kilogramos por kilomol del agua, dividido por la densidad que me dice que tiene esta mezcla. Si os fijáis en esto, las unidades me cuadran, me va a dar metro cúbico de agua por kilomol de agua. ¿De acuerdo? Y finalmente me queda pues aplicar ya la fórmula en sí, ¿de acuerdo? Tenemos la fórmula aquí, N, que es 3,6 por 10 a la menos 3, dividido por el volumen molar, que hemos calculado 0,018, por la R, que es 0,082, y por la T, que esto de aquí son los 298, serían los 25 grados más los 273. Esto me da una presión de 4,9 atmósferas. Me está diciendo que un agua con esta pequeña cantidad de sal, que esto es poquísimo, está haciendo una presión osmótica o tiene una presión osmótica de 4,9. Si yo quiero separar estas sales, como mínimo tendría que dar 5 atmósferas de presión hidráulica, si no, no lo separaría. Un agua salada puede llegar a tener 50, 60, 70 atmósferas, ¿de acuerdo? Depende de la concentración de sales que tenemos que superar para poder poder separar estas sales del agua del mar. Vale. Ya vamos acabando este vídeo. Pero primero me gustaría hacer un poco los balances que vamos a utilizar luego en los problemas siguientes. Fijaros, esquema general que yo creo que la podéis entender mejor. Tenemos la solución total, la alimentación, una bomba porque hay que dar la presión, acordaos, hay que dar la presión hidráulica mínima para superar la osmótica. Entramos con una QF, una CFS, acordaros, concentración de soluto en la alimentación, la presión hidráulica de la alimentación y la presión osmótica de la alimentación. Habrá una parte que atraviesa la membrana, que es el permeado, que lo tenéis aquí, con su cabal de permeado, la concentración de soluto en el permeado, la presión hidráulica que habrá creado una vez cruzada la membrana del permeado y la presión osmótica del permeado. Ya digo, esto de aquí tendría que ser mínimo porque lo que habrá cruzado el soluto es poquito, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa aquí? Aquí ha habido un rechazo, esto de aquí es lo que no ha pasado. Tendremos un caudal de rechazo con una concentración de soluto de rechazo que esta sí que tiene que ser grande porque se ha quedado todo el soluto aquí, o la mayoría, una presión del rechazo, una presión hidráulica del rechazo y una presión osmótica que esta también tiene que ser alta porque esta concentración va a ser alta, ¿de acuerdo? Y va relacionada, ¿de acuerdo? Para hacer el balance aquí, podemos hacer un balance global, recuerda que es un balance másico, entonces, ¿qué pasa? Yo ahora tengo caudal, no tengo masa, pero si yo multiplico por la densidad, tenemos la masa, entonces todo sería la masa que entra, tiene que ser igual a la masa que sale, o sea, la alimentación tiene que ser igual al permeado más el rechazo, ¿de acuerdo? Normalmente en estos problemas consideramos que la densidad es igual en los tres sitios. No es cierto, porque obviamente aquí tenemos más sal, tendremos que tener más densidad que, por ejemplo, aquí que tenemos menos. Pero bueno, para hacer más fácil, consideramos que la densidad es igual. Si hacemos que la densidad sea igual, ¿qué pasa? Que podemos utilizar esta expresión de abajo, que QF es igual a QP más QR. ¿De acuerdo? Si hacemos el balance por componente o por soluto, tenemos que QF es la concentración de soluto en la alimentación, multiplicado por la concentración de soluto en la alimentación, es igual al QP por la concentración de soluto en el permeado, más QR por la concentración de soluto en el rechazo. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a utilizar para los problemas principalmente. ¿Vale? Este programa lo voy a saltar, lo haré el próximo día. Voy a comentar dos cosas más y acabamos. Diseño básico de un problema de este estilo. ¿Qué van a dar? Nos van a dar normalmente los parámetros que hemos visto de coeficientes de permeabilidad al soluto y al disolvente de la membrana, nos van a dar el acabado de la alimentación, nos van a dar probablemente la concentración de sales que tiene la alimentación.
Nos van a decir, queremos que salga tanto permeado, queremos que en el permeado haya tanto soluto, ¿de acuerdo? Y nos dirán, pues para que esto sea así, por favor dime qué presión tengo que trabajar, o dime qué superficie tiene que tener la membrana, o dime qué caudal de rechazo sale, o dime qué concentración de soluto va a salir en el rechazo, ¿de acuerdo? Pues esto sería un poco para que veáis por dónde van a ir los problemas, ¿eh? No son problemas difíciles, son problemas que son bastante asequibles, pero hay que tener mucho cuidado con las unidades. Siempre seguir lo que os he visto en aquellos dos transparencias que son clave. Y ya para acabar, este de aquí es una fórmula que va a aparecer, que también vamos a utilizar en algunas ocasiones, que relaciona lo que veíamos aquí, la JS, si os acordáis, que es el flujo de soluto, con el flujo de disolvente, ¿de acuerdo? Fijaros, las unidades de este de aquí eran kilogramo día metro cuadrado, o sea, kilogramo partido por día por metro cuadrado, y estas son metro cúbico día metro cuadrado. Nos faltaba la densidad. Si yo multiplico por la densidad, tenemos las mismas unidades de arriba que abajo, ¿vale? Es lo que estoy haciendo. Entonces pongo lo que es JS, que sería BS por CRS menos CPS. Esto viene de la transparencia anterior, ¿eh? Hemos visto lo que era JS. Y abajo pongo lo que es JD, que era AD por delta P, por la densidad para tener las mismas unidades. Esto de aquí lo igualo a sus componentes empíricas. Si os acordáis, esto era la relación empírica del JS y esto era la relación empírica del JD. Si yo lo pongo aquí, teniendo en cuenta que tengo que multiplicar por la densidad, me queda, como esto se pueden tachar, que es lo mismo, QP, QP, SM, SM, me queda que es esto de aquí. Si yo trabajo esta ecuación con lo que es el factor de rechazo que hemos visto antes, que era esta expresión de aquí, me sale esta fórmula que veis aquí abajo. Siempre que considere esto, que es muy importante, que ahora os explicaré, y que la densidad del disolvente puro, vamos a considerar que la densidad es la del disolvente puro, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de aquí? Nos está diciendo que la concentración del permeado en el disolvente es prácticamente de 1 metro cúbico partido por metro cúbico, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar que en el permeado prácticamente todo lo que hay es agua, ¿vale? Es una suposición, pero no es muy grave y que veis en algunos problemas la tendremos que hacer cuando no tengamos datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo un 0,02% de sales solo que han pasado al otro lado de la membrana, si hago este cálculo en cambio de darme 1, me dará 0,99999. Por lo tanto, pues considerar que es 1. Y esto veréis que en algunas ocasiones lo hacemos si no hay datos suficientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si aplicamos esto que decimos aquí, esta ecuación, podemos acabar obteniendo esto de aquí, que también lo utilizaremos en algunos de los problemas que veremos el próximo día. Este también lo dejo para el próximo día y me quedo aquí, ¿de acuerdo? El próximo día hablaremos de problemas que aparecen cuando estamos trabajando con membranas que limitan este flujo que estamos nosotros calculando ahora, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias.